Hola a todos y a todas, mi nombre es Nicolás Reyes y vengo a darles la bienvenida a este ciclo de cápsulas de huertas de otoño en el cual les vamos a enseñar a cultivar las hortalizas. También les mostraremos el potencial nutricional que tienen y terminaremos con unos ricos talleres de cómo cocinarlo. Así que los dejo invitados a Huertas de Otoño. Hola a todos y a todas. Hoy partimos con nuestra primera cápsula de Huertas de Otoño. La clase de hoy es de hortalizas de estación cálida y estación fría. Así que para partir vamos a preguntarnos primero ¿qué son las hortalizas? Bueno, las hortalizas son plantas herbáceas, las cuales por lo general consumimos en un estado natural o procesado y tienen alto contenido de agua, bajo contenido de energético y una corta vida útil, es decir, que duran muy poco, como el general de las hortalizas que nosotros conocemos. Las hortalizas son muy variadas y por lo mismo existe un sinnúmero de clasificaciones para estas. El primero, por ejemplo, son las taxonomías, una clasificación mucho más técnica. También existen centros de orígenes, por ejemplo, hortalizas que vienen desde América y otras pueden venir desde Europa, Asia. Órganos de consumo, muy interesante tal vez conocer porque puedes estar consumiendo tú un tallo, una raíz, una hoja, y es interesante a veces conocer ese tipo de datos. Fotoperiodos pueden ser hortalizas que están adaptadas a que el día dure mucho más, o hortalizas que están adaptadas a días que son mucho más cortos. Esto nos empieza a dar un poco el concepto de estacionalidad, dado que el día dura mucho más en verano que en invierno. Otra clasificación interesante es la temperatura. Cultivos que están adaptados a altas temperaturas, como pueden ser el verano, o hortalizas que están adaptadas a temperaturas mucho más bajas, lo cual también radica un poco en el concepto de estacionalidad. Cultivos que sean mucho más en verano y otros que sean mucho más en invierno. Sistemas de establecimiento, como pueden ser, se establecen de manera directa o es necesario hacerlas por al masivo trasplante. Y existen un sinnúmero más de clasificaciones, pero quiero recalcar dos que para mí son importantes que todos conozcamos y las manejemos por lo menos. Una de ellas es la taxonomía. Si bien es un concepto muy técnico, tienen ciertos datos interesantes de conocer. Como puede ser que en la familia de las solanáceas existe el tomate y la papa como parte de esta familia, especies que son parte de esta familia. Si bien la papa y el tomate no se parecen mucho físicamente, tienen características en común que las asemejan y las clasifican de esta manera. Lo mismo pasa con las brásicas, el brócoli, la rúcula, el coliflor, el repollo, comparten muchas características en común, pero físicamente no se parecen. Entonces, este concepto, si bien es súper técnico, nos puede ayudar en cosas como cuando nosotros necesitemos hacer rotaciones de cultivo. Es muy fácil hacer rotaciones de cultivo entre familias cuando conocemos esta clasificación. Entonces podemos decir, partimos con un tomate y otro año hacemos lechuga, que es otra familia. Y es interesante tener en la mente este concepto para poder cultivar de mejor manera, a lo mejor reducir problemas de plagas, enfermedades que se pueden dar si es que cultivamos la misma familia siempre. El segundo concepto, que creo que es el importante de esta clase, es la clasificación por temperatura, y esto nos da o está ligado al concepto de estacionalidad. Temperaturas, porque como les dije anteriormente, hay cultivos que están adaptados a temperaturas más altas y otras más bajas. Y esto nos da la estacionalidad, porque vamos a cultivarlos o en verano o en invierno. O también vamos a poder verlo ligado al lugar donde nosotros vamos a estar comprando las hortalizas. A veces en la feria desaparecen ciertos cultivos. Aquí vamos a conocer el porqué. Bueno, lo primero son las hortalizas de estación cálida. Son hortalizas que están adaptadas a temperaturas óptimas sobre los 18 grados. No es un absoluto, no es que digamos 18 grados para arriba o si no, no se da. Estos siempre son rangos, pero es importante tener una referencia como pueden ser los 18 grados. Pero lo que sí es importante conocer y entender de las hortalizas de estación cálida es que sufren daños por enfriamiento y son susceptibles, muy susceptibles a la helada.
Entonces, esto las daña y por lo mismo no se pueden cultivar en temporadas donde una helada puede ser muy recurrente, como puede ser el invierno. Las hortalizas que están dentro de este grupo, de esta clasificación, son hortalizas como el zapallo italiano, el pimentón, el tomate, la sandía, el melón. Y aquí uno un poco empezamos a entender por qué el tomate sube de precio en el invierno. Es nuevamente este concepto de estacionalidad, un cultivo que se da naturalmente en el verano. Entonces, cuando estamos en invierno, lo traemos por lo general de muy lejos, entonces esto encarece el precio. O hortalizas que simplemente desaparecen, como pueden ser la sandía y el melón. En el invierno las dejamos de ver, porque su cultivo es demasiado difícil en temporadas de invierno por las temperaturas, no están adaptadas a esas condiciones. Por otro lado, tenemos las hortalizas de estación fría. Las hortalizas de estación fría están adaptadas a resistir temperaturas bajo los 18 grados Celsius. También es un rango, hay hortalizas de estación fría que se dan muy bien, tal vez en temperaturas un poco más altas, pero el concepto clave que también es importante entender de las hortalizas de estación fría es que no son susceptibles al enfriamiento, es decir, temperaturas bajo los 18 grados o bajo los 10 grados son tolerantes, ellos no reciben mayores daños. Y las heladas, en ciertas etapas de su desarrollo, son muy resistentes a las heladas. Entonces, podemos entender que estos cultivos los vamos a poder ver en el invierno, y como se pueden cultivar en invierno, en el caso de tener nuestras huertas en casa, van a darse súper bien, vamos a tener muy buenos resultados, o en el caso del comercio, vamos a empezar a verlas mucho más baratas porque va a haber más cantidad de este cultivo, va a estar más disponible y se va a dar de mejor manera. A lo mejor hay cultivos que vemos todo el año, pero son más ricas cuando se cultivan o cuando las compramos en la época en que de verdad deberían ser producidas. Aquí podemos ver una gran variedad de cultivos. A mí me gusta esta época porque es donde tenemos mayor cantidad y diversidad de cultivos que podemos hacer, a diferencia del verano que nos restringimos un poco. Si bien podemos ver este tipo de cultivos como puede ser la selga, la zanahoria, en sí, a su vez, esta la podemos desglosar y encontrar un sinnúmero más dentro del mismo cultivo. Voy a tratar de explicar esto con imágenes, porque sé que puede ser un poco enredado, o yo puedo ser un poco enredado, y les voy a dar ejemplos. Como el kale. El kale es un cultivo que se da en temporadas más frías, es decir, otoño e invierno, se da muy bien. Y dentro del kale, como especie, podemos encontrar 5 diferentes tipos de kale. Verdes rizados, rojos rizados, otros más lisos. Lo mismo nos pasa con las acelgas. Las acelgas, si bien nosotros consumimos muy típicamente la acelga de tallo blanco, podemos encontrar de tallos rojos, de tallos amarillos. Yo la última vez cultivé acelgas de tallo rojo y se da muy bien y es muy rica. Incluso me la comía de manera como una ensalada, sin cocer. Otros cultivos importantes son la rúcula, la espinaca, que se da muy bien en estas temporadas también. Podemos ver un brócoli que se da mucho más rico, menos fibroso, no florece en esta época, por lo cual no vamos a tener ese brócoli como que se desarma solo. También pasa lo mismo con el coliflor. Nosotros conocemos muy bien el coliflor blanco, pero existen también variedades que son verdes, naranjas, rosadas. Esto nos da una diversidad de consumo muy grande. Cultivos más extraños como el romanesco que está acá con esta forma muy simétrica de crecer, es interesante conocerlo. El repollo verde o el repollo morado también. También en el caso de las lechugas podemos encontrar una gran diversidad de lechugas que son más apretadas, lechugas que son de hoja, lechugas más pequeñas o hidropónicas que también se conocen. Entonces aquí la diversidad es gigantesca y eso nutre demasiado bien al agricultor. Un agricultor de casa que quiere cultivar algo en el invierno y dice, ¿pero cómo? Bueno, aquí tenemos una diversidad gigantesca y eso es muy interesante y es importante de recalcar. No se achaquen porque viene el invierno, si bien es fome tener menos horas de luz, es fome tal vez el frío,
pero tenemos como agricultores una ventana donde podemos cultivar muchas cosas. Lo mismo le puedo decir, en el caso de las zanahorias, hay un sinnúmero de colores en las zanahorias que es interesante a lo mejor investigar y conocer. El cultivo del rabanito es muy rápido, un cultivo para poder empezar, que obtenemos resultados muy rápidos. Es interesante. Y bueno, y se preguntarán, ¿para qué les conté toda esta historia tan maravillosa de las hortalizas? Bueno, porque existe un nuevo paradigma de las hortalizas. Antes considerábamos las hortalizas como un acompañamiento de este plato inicial. Eran relegadas a un segundo plano. Si bien conocíamos que nos otorgaban vitaminas, minerales, eran siempre parte como secundaria de nuestro plato. Hoy en día ha cambiado esto, se han estudiado mucho más y se sabe que generan muchos beneficios a la salud porque se han estudiado fitoquímicos que producen las hortalizas y que nos generan beneficios a nosotros. En el caso, les voy a dar un ejemplo, muy conocidos son los antioxidantes. Bueno, las hortalizas contienen antioxidantes que son beneficiosos para la salud. También en el caso de los tomates y en realidad las solanáceas está el licopeno como compuesto, que es interesante conocer y es beneficioso para la salud también. Y esto le ha dado un rol, le ha cambiado el rol a la hortaliza dentro del plato, dentro de nuestra cocina, lo cual es muy interesante, ya no tiene ese rol secundario, sino que tiene un rol más protagónico. Y es interesante que nosotros empecemos a conocer este tipo de cosas para poder mejorar nuestra salud y mejorar nuestra alimentación. Solo me queda darles las gracias. Gracias por participar de Huertas de Otoño. Mándennos sus preguntas, nosotros vamos a estar atentas y vamos a intentar resolverlas todas. Las siguientes clases van a estar muy interesantes. La idea es que podamos entregarles información tanto de cómo se cultiva, hasta el punto de cómo nos nutrimos de ellas, hasta el punto de cómo las vamos a cocinar. Es muy interesante. Existe, como les mostré, una gran variedad de hortalizas de invierno y es interesante a lo mejor si son tan desconocidas cómo las vamos a comer. Por lo mismo los dejo muy invitados a todos a Huertas de Otoño, esta nueva iniciativa. Ya lo hicimos con Huertas de Primavera y hoy espero estar con muchas ganas para poder entregarle lo mejor de nosotros como estudiantes a ustedes y podamos tener nuevamente esta simbiosis interesante que se llaman Huertas de Otoño y donde podamos aprender todos uno de los otros. Muchas gracias.